Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, de manera muy especial a los medios de comunicación que nos ayudáis pues, a dar traslado, ¿no?, de las noticias que acontecen en nuestro municipio, en Jaén de la Vega, y hoy tenemos a bien pues, presentar pues, una prueba, en este caso el Campeonato de Extremadura XCO, que una vez más pues, se va a poder celebrar en nuestro municipio, más concretamente en el Cerro de las Cabezas, un sitio, ¿no?, que tiene un paisaje, una naturaleza envidiable y que también pues, es rincón, que es sosiego y que es esa búsqueda del deporte, pero también de la tranquilidad durante el día a día para la mayoría de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Y aquí el próximo domingo 7 de junio, a lo largo de toda la mañana, pues se va a celebrar, como decía, este campeonato de Extremadura. Y nos acompaña pues, Daniel Jiménez, que es su director deportivo, el cual pues, nos va a desgranar por todas y cada una de las cuestiones de esta prueba deportiva, que vamos a tener la oportunidad de acoger a muchos turistas, a muchos deportistas que van a poder venir a disfrutar en primera persona de esta prueba, pero también a sus familias. Por lo tanto, también queremos agradecer a todo el tejido asociativo y empresarial de nuestro municipio, del cual pues también este tipo de actividades pues sirven de estímulo, de derechos, ¿no?, para que nuestro municipio pues siga en la senda del progreso y del crecimiento, y que también todo este tipo de actividades en torno a la cultura, pero esta de manera más especial en torno al deporte, pues siga haciendo de nuestro municipio un lugar atractivo, y que además, como bien sabéis, este año lo hacemos como Villa Europea del Deporte. Así que también muchas gracias por este motivo. En este año tendremos la ocasión, y estamos teniendo la ocasión de desarrollar muchas disciplinas y muchas pruebas deportivas, y la de este próximo domingo, la del 7 de junio en nuestro municipio, el Campeonato de Extremadura de XCO ha llegado, y por lo tanto vamos a disfrutar de todo este ámbito deportivo en el que tenemos que cuidar especial atención en la seguridad y también en la prevención de incendios, porque se encuentra en un lugar en el que ya por motivos de 112 de emergencia por parte de la Junta de Extremadura pues nos encontramos en alerta extrema. Así que vamos a tener cuidado, vamos a tomar toda la precaución y disfrutemos todos de esta prueba deportiva. Y sin más, pues le paso la palabra a Dani Jiménez, al director de la prueba, para que pueda desgranarnos pues todas y cada una de las particularidades de esta prueba. Y nosotros pues desde el Ayuntamiento de Jaén de la Vega, desde la Concejalía de Deportes, pues estamos encantados de acoger una vez más este campeonato, de acoger una vez más otra disciplina y otra prueba deportiva en nuestro municipio, y esto simplemente pues la fuerza, las ganas y el estímulo para seguir creciendo como el gran municipio que somos. Buenos días, muchas gracias, municipio. Gracias al Ayuntamiento por volver a darnos esta oportunidad, y una vez más nos han concedido la oportunidad de hacer el Campeonato de Extremadura. Brevemente os resumo, comenzaremos a las 9 de la mañana con la prueba de promoción de las categorías escuela, y luego a las 10:30 la prueba de adultos, y ya será el Campeonato de Extremadura como tal, donde se proclamarán los campeones de Extremadura de 2026. Los cuales algunos de ellos podrán participar en los campeonatos de España. De hecho, este fin de semana pasado hemos tenido en nuestro circuito a la selección extremeña infantil cadete revisando y probando este circuito y preparando su participación en esos campeonatos de España. Simplemente tenéis en nuestras redes sociales toda la información en detalle de lo que es la prueba. Como bien digo, tenéis la oportunidad, un circuito que es muy asequible tanto al público como al visitante, ya que tiene forma de trébol, está muy entrelazado, y eso hace que sea más agradable a que un vecino o un visitante pueda visitarlo con total facilidad. Y como bien ha dicho Luis, vamos a prestar especial atención a la prevención de incendios, ya que por la época del año en la que estamos, al igual que el año pasado, pues es necesario esa cautela, ¿no?, y ese respeto hacia el medio ambiente, sobre todo por no provocar un incendio de manera desintencionada. Para los corredores podrán recoger sus dorsales desde las 8 de la mañana, y se irán desarrollando las pruebas poco a poco, y terminaremos alrededor de la 1 del mediodía con la ceremonia de trofeos. En última instancia se proclamarán los campeones de Extremadura, que se hará entrega del mayor conmemorativo de campeón de esta disciplina de XCO, la única disciplina olímpica del mountain bike,
y la cual Jerez recoge agradablemente pues, tras otros campeonatos y, por ejemplo, el Technical de Extremadura, que se ha hecho otras ediciones aquí en Jerez. Y poco más. Bueno, ponemos a disposición por si